y reducirse, siendo prácticamente impenetrable. Mientras, en una playa, dos jóvenes son nuevas víctimas de la bestia. Y en otra, ya amenaza a un bañista. A Sandra le dicen que la escama perteneció a una espantosa criatura. Daniel, hijo de Roberto, joven espeleólogo, descubrió un nido de huevos de dinosaurio en una cima de los picos de Europa, al sorprenderle en ella un terremoto. Daniel regresará, así como el resto del equipo de espeleólogos, con uno de los huevos que contiene un embrión. Tal embrión, debido a una extraordinaria exposición al sol, resucitará, huyendo de la casa a la que únicamente vuelve para recoger el cascarón. Pero ha dejado un rastro amniótico. Mientras, la bestia sigue engullendo a otras personas. Andrés Romero, paleontólogo, someterá a examen el ADN del embrión para así facilitar su busca. Se trata de un dragón. Entendiendo al dragón como una especie de animal prehistórico, el que fue más temido no solo por evolucionar durante 150 millones de años, llegando a tener extraordinarios poderes, sino también porque en él anidó el mal. Vuela, nada, bucea, se desliza. Y uno de sus máximos poderes es el de metamorfosearse en otros seres, incluidos los humanos. El monstruo, comprobando que ha alcanzado su plenitud vital, se dispone a dominar el mundo, como hicieron sus antepasados hace millones de años. Quédese a oscuras o a la luz de la llama de una vela y tiemble. ¿Se atreve? ¿Se atreven? Seguro que sí. Ustedes forman parte del Club Historias, el club de los osados, intrépidos, valientes. Giró dentro del cascarón hasta que un afilado diente, pequeño órgano que le sobresalía de la mandíbula y que le caería poco después de su nacimiento, apuntó hacia el lado opuesto del huevo. Taladró de fuertes cabezazos la bolsa de aire que respiró anhelante, inhalando y exhalando convulsivamente por primera vez. Quiso, con el diente, romper el cascarón, pero, siendo muy duro, de textura pergaminada, se le resistió, solo pudiendo rasgar las capas internas. No lo lograría hasta intentarlo, con desesperados esfuerzos, varias veces. Tras haberlo roto, prolongó la grieta, aserrando tenazmente la cáscara con el diente, hasta que una gran fisura dividió el huevo. Agarró con sus primarias garras el borde del escabrajado cascarón y empujó forcejeando con todo su cuerpo, consiguiendo sacar la cabeza. Separadas completamente las dos partes del huevo, al que le habían caído trozos de la cáscara, salió arrastrándose, envuelto en fétidos líquidos amnióticos. El mundo en el que acababa de nacer no era el del tórrido Triásico, pero
los rayos del sol, a través de la lupa, lo calentaban como si estuviera en un desierto arenoso de hace más de 200 millones de años. Se asustó al comprobar que estaba solo. Le faltaba el que le lamiera, el que le cabeceara tiernamente su progenitora. Deseaba impregnarse de ella. Estaba necesitado, como cualquier dinosaurio recién nacido, de protección, por lo que se esforzó en silbar. El sonido fue muy débil, pretendiendo así atraer a los suyos. Desconocía que sus progenitores habían muerto cuando el lugar en que se hallaba era aún parte de un único continente terrestre. Sus padres, de estar con él, lo hubieran criado con un escrupuloso cuidado. En esto, los de su especie no eran distintos a los de las demás. Puede que algún paleontólogo haya dado con los huesos fosilizados de sus progenitores. De lo que sí fue consciente es de que su crecimiento era asombrosamente rápido. Tal vez el clima en el que nació lo propiciara. Un ruido le sobresaltó. Algo se le acercaba. Fue cuando, por primera vez, en sus ojos ambarinos hubo un centelleo maligno. Intuyó, catando las partículas químicas del aire con su lengua bífida, que lo que se le aproximaba no pertenecía a su especie. Podía serle hostil. Sintió el deseo de atacar, pero, deslizándose hasta el borde de la mesa, se dejó caer. Y desde el suelo, desplegando sus rudimentarias alas, voló torpemente hasta la ventana, desapareciendo por ella. Así fue el despertar de la bestia, concluyó el paleontólogo, o así se lo imaginó. Despertar que Roberto relató a la periodista. Mientras, en su despacho, el comisario jefe de Gijón leía el informe que un inspector le había entregado sobre las personas desaparecidas en la ciudad. Ángel GP y Manuel MR en el Cerro de Santa Catalina. Carmen FS en La Escalerona. Gaspar LM y Laura TZ en el Parque de Isabel la Católica. Estos 5 en la noche en la que suponemos que el escritor Óscar Cuervo pereció en el incendio que se produjo en su mansión. ¿Aún no se sabe la causa del incendio? Aún no. Y en la noche en la que naufragó el yate del industrial Francisco J.A., ahogándose cuantos estaban a bordo. De los 6 ya se han encontrado 4 cadáveres. El primero, el de Francisco J.A. Y en la playa de Estaño una pareja, Cristina y Mario. Otro día se supone que ahogados. Y 3 personas más esta tarde, en la playa de San Lorenzo, a no ser que nos comuniquen que han sido encontrados con vida. Demasiado desaparecidos. ¿Pero los ahogados? ¿Y por qué no relacionar todos los casos? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué piensan? El comisario jefe prefirió no responderle. Temía lo que se le había ocurrido. Mientras, Teresa E.L., por una carretera, regresaba a su casa. Todas las noches, dando un paseo, llegaba hasta el monumento a la madre del emigrante, ubicado frente al mar, cerca del promontorio El Cervigón. El médico, a Teresa, de algo más de 40 años,
y de mucho menos de 50, según bromeaba, le había recomendado que caminara unos cuantos kilómetros al día. Le agradaba hacerlos en solitario. Era una de esas mujeres que, aunque pase por una calle peligrosa, no siente ningún temor. Subiendo hacia la Providencia, con el cuerpo ligeramente echado hacia adelante por la cuesta, vio que alguien bajaba por la carretera. No se extrañó hasta que tuvo cerca a un hombre. Desnudo. Pero aún más la asombraría cuando, al detenerse ante ella, impidiéndole el paso, miró su rostro. No es posible. Ante ella, sonriéndola enigmáticamente, estaba su esposo, en el que acababa de pensar, muerto en un accidente de tráfico hacía 5 años. No se atrevió a pronunciar su nombre. Era la primera vez que sentía pánico. Él la cogió por la cintura. Fue cuando ella, siempre atraída por los profundos ojos negros de su marido, supo que no era él. Pero lo supo demasiado tarde. La bestia, metamorfoseándose mientras le clavaba los colmillos a la cabeza en la monstruosa criatura que era, fue rápida. A Teresa solo le dio tiempo a ver abrirse un abismo, más negro que la más negra noche, ante su empalidecido rostro. La bestia, engulléndola, profirió un siniestro alarido. Un alarido triunfal. Había alcanzado su plenitud vital. Ya no tenía que esconderse, tal como hiciera cuando salió del huevo. La bestia, tras engullir a Teresa L. en la carretera de la Providencia, remontándose a gran altura, sobrevoló Gijón. Estaba decidida, tras comprobar que había alcanzado su poderosa plenitud, a diezmarla. Otras ciudades cercanas, dejando atrás a un yermo Gijón totalmente desolado, serían a continuación también presas suyas. Arrasaría toda la ciudad, hasta que, como lo habían logrado los de su especie hace millones de años, dominase todo el mundo. Siguiendo la costa hacia el occidente, entre nubes grisáceas, sobrevoló otras localidades. Roberto, el bioespeleólogo, comentó a la periodista Sandra García. Según Andrés, el paleontólogo, llamamos dragón a lo que en realidad fue una de las muchas especies habidas de monstruos prehistóricos. El cuélebre es un dragón, por lo tanto un monstruo prehistórico. Pero el dragón es un animal fabuloso. No es solo un animal mitológico. Hay un reptil del orden de los saurios por los bosques de las islas Filipinas y por las zonas tropicales del continente asiático al que se le llama dragón. Ni idea. Tiene a los lados del abdomen una especie de alas o de paracaídas con las que se ayuda para dar saltos. ¿Tan grandes como...? Es pequeño, de unos 20 centímetros de longitud total, de los que 12 corresponden a la cola bastante delgada. Intervino Demetrio, el naviero, padre de Roberto. Pero tal reptil, aunque se le llame dragón, no lo es. Solo recuerda por las expansiones de su piel a tales animales fabulosos. No entiendo. ¿Me lo aclaras, Roberto? Esos reptiles que se pasan casi toda su vida subidos a los árboles únicamente traen a la memoria, más o menos, la forma exterior que se cree tenían tales animales fabulosos. ¿Y los cuélebres? Los cuélebres son solo, aunque algunos dicen haberlos visto, animales mitológicos. ¿Y...? Animales mitológicos que recuerdan a quien realmente existió, el cuélebre.
Los reptiles conocidos como dragones recuerdan a tales animales mitológicos y a su vez los cuélebres son animales fabulosos que nos recuerdan al que existió realmente en tiempos prehistóricos. ¿De acuerdo, Sandra? Pero... ¿Pero qué? ¿Cómo es posible que el género humano haya podido recordar a un monstruo que desapareció muchos millones de años antes de su existencia? Buena pregunta, Sandra. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y el primer homínido, que hasta ahora se sepa, según he leído, apareció hace entre 3 y 4 millones de años. Y tal homínido, el Australopithecus afarensis, aunque presenta rastros iniciales de diferenciación de la raza humana, como su posición erguida, tenía la masa cerebral de un chimpancé. ¿Entonces? Según Andrés, que no solo es paleontólogo, sino también filósofo, entre otras cosas, existe una memoria animal común a todos, incluido el hombre. El hombre, el animal racional. De ser cierta la teoría que defiende Andrés, debido a la memoria animal, pasando de unos a otros, nunca fueron olvidados los extinguidos dinosaurios, pterosaurios o reptiles acuáticos, así como los demás seres habidos, aunque desdibujándose con el transcurso del tiempo. En fin, no sé si será cierta la teoría del paleontólogo, pero fascinante sí que lo es. Al procónsul de hace 18 millones de años, el primer antepasado común conocido de homínidos y grandes simios antropomorfos, le llegó a su pequeño cerebro el recuerdo de los monstruos prehistóricos. Y de él pasó al Ramapithecus, y de este primero al Australopithecus afarensis, y después al Australopithecus africanus, continuando el recuerdo en el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que hace unos 30.000 años comenzó a hablar, y finalmente en el hombre moderno. ¿En todo el mundo se recuerda a través de las tradiciones al dragón? Sí, o en casi todo el mundo, aunque con distintos nombres. Un dragón, según Hesíodo, custodiaba las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Otro vigilaba el vellocino de oro buscado por Jasón. Apolo mató a uno en Delfos. Sigfrido tendrá que hacer frente al dragón Fafnir. Set es el enemigo de Osiris. En todas las mitologías, griega, romana, germana, irlandesa, egipcia, aparecen dragones. Y recopilando cuanto dicen las tradiciones acerca de ellos, nos aproximamos a lo que realmente fue el dragón, al que hemos decidido llamarlo el cuélebre. En honor de los cuélebres. San Isidoro escribió en uno de los epígrafes de sus etimologías que el dragón es el mayor de cuantos animales habitaron la tierra. ¿Acertó? Sí, pero solo se aproximaron a la verdadera descripción del cuélebre, por mucho que hagan referencia a sus potentes alas, a sus escamas impenetrables. Su poder es muy, muy superior. ¿Cenamos? Ya os dije que tenía hambre. Esa bestia podría decirse que fue creada en el propio infierno. ¿Por qué, Roberto? Porque sirve al mal. Monstruosa criatura, cuando el biospeleólogo guardó la escama en la bolsa, sobrevolaba la mansión a una gran altura. Roberto, sacudido por un escalofrío, miró instintivamente al cielo, pero no vio nada que le pudiera alarmar. Se encogió de hombros. La bestia sí le vio a él. Javier M.A., llamado el Javi en su casa,
Pero el Pera, su cabeza recordaba asombrosamente a una pera invertida. Fuera de ella, nacido en Gijón, de 21 años de edad, que últimamente tenía bastante trabajo como fontanero, era uno de los miles de jóvenes que abarrotaban la plaza de toros. Había acudido a ella para, apasionada y frenéticamente, participar, como él decía, en un festival del más duro rock. El Pera, aunque fuera del escenario, salpicando sudor todo su cuerpo, acompañaba a los músicos cantando, bailando y hasta tocando en una invisible guitarra. Siendo de los primeros en entrar, lo que logró tras encabezar una cola durante varias horas, provisto de varios botes de cerveza, se situó en la primera fila del ruedo. Cuando la bestia, sobrevolando Gijón, reparó en la plaza de toros, ya habían actuado dos grupos. Le llegó un estruendoso sonido. Los láseres del escenario la alcanzaron con sus haces de avernales colores. Siseó a vida. Los jóvenes, apretujados, estrujándose en los palcos, en las gradas, barreras o en el ruedo, eran toda una tentadora masa de carne y de sangre para el monstruo. Cuando el tercer grupo, derrochando decibelios, interpretó una de sus más delirantes composiciones, el griterío fue ensordecedor. El Pera, sacudiendo la valla metálica que protegía el escenario, rugió espasmódico. El cantante, agitando violenta, ardorosamente su cuerpo, invocaba al diablo. Era coreado febrilmente por todos los asistentes al demoníaco macroconcierto. El silbo de la bestia fue pavoroso. Plegando las alas, con las que formó una capa alrededor de su cuerpo, enderezó totalmente y al que unió las garras, se lanzó en picado hacia la plaza. Parpadeaban cegadoras, como llamas infernales, las luces del escenario. No tardarían en iluminar algo que dejaría estupefactos a todos. Mientras, en Villa Castañón, el biospeleólogo le resumía a Sandra lo que son los cuélebres según la tradición asturiana. Cuélebre proviene del latín coluber, que se ha traducido por culebra. ¡Ay! ¿Me dan un asco? Fue lo que exclamó con un respingo la señora de sonrisa perenne, que le servía una estimulante tarta de manzana, uno de sus postres más celebrados, el preferido del naviero. Sandra la probó. Extraordinaria. En tal caso, ¿un poquito más? ¿Golosa, Sandra? Debo reconocer que bastante. Ay, yo. Hablabas de los cuélebres, Roberto. Sí. Los cuélebres son gigantescas serpientes aladas, con escamas impenetrables. Aunque al envejecer les crecen y no resulta fácil soportarlas, como yo a mis huesos. Solo se les puede dar muerte hiriéndoles en la garganta, donde no hay escamas acorazadas que la protejan, o haciéndoles engullir algo que no les sea posible digerir. En el día de San Juan, en el que pierden sus poderes, ahí es cuando se les debe atacar. El monstruo, mientras tanto, ya había alcanzado la plaza de toros. ¿Y las garras? ¿Y el fuego que arrojan y el veneno? Al igual que los dragones, pero... ¿Qué? Los cuélebres, como ya te dije, solo recuerdan parte de los poderes del cuélebre. Una chica, desnuda, apareció en el escenario. Los sorprendidos espectadores gritaron, silbaron, patearon y aplaudieron entusiasmados. Creían que tan atractiva presencia formaba parte del espectáculo. Pero los músicos, atónitos,
se miraron interrogantes entre sí. El cantante se preguntó si sería una espontánea. Se encogió de hombros. El cuélebre es capaz de metamorfosearse. ¿Cómo? Sí, suponemos que hace millones de años, se transformaba en otros animales, resultándole así unas presas mucho más fáciles. Pero ahora lo que intuimos es que adopte nuestras formas. Algo que en parte también recuerdan los cuélebres. Y algo más. ¿Más? Según Andrés, por los resultados del análisis de su ADN, puede transformarse en quien piensa su víctima. O en el que esté presente en su memoria. Poder que en estos últimos meses habrá perfeccionado. O sea, que ahora tú o tu padre... Sí, él o yo podemos ser el cuélebre metamorfoseado en una de nosotros. O ser tú mismo. Imposible. Hay algo realmente imposible. El cantante, aunque estuvo tentado de dejar que aquella chica se quedara en el escenario al comprobar la entusiástica acogida que había tenido por parte de los espectadores, podría contribuir a que el éxito de su grupo fuera aún mayor, se acercó a ella para pedirle que se fuera. No supo cómo, ni nadie, pero al instante se encontró caído en el suelo. Todos los que estaban en la plaza, al ver cómo el cantante había sido lanzado de espaldas al suelo por alguna fuerza invisible, se callaron. La chica, de un salto, se plantó ante el Pera. Y, rompiendo la valla, fue él que la sonrió estúpidamente. Iba a ser un festival sangriento. El Pera, sin dejar de sonreír estúpidamente, sintió que la mirada de la chica, al abrazarle por su cuello sudoroso, le penetraba hasta lo más profundo de su mente. Porque ella, cuyo perfecto físico había suscitado grandes pasiones en la plaza, le recordó a una joven que la atraía. Creyó oír un incitador siseo. La chica, clavándole sus grandes ojos vidriosos, le hundía en un abismo de fantasmales tinieblas. El Pera, entre viscosos engrosamientos que palpitaban por las aberrantes paredes, se precipitaba por él. La joven, apretando su cuerpo contra el suyo, con una fuerza que le sorprendió, le besó ardorosamente. Los asistentes al festival rockero, divertidos, levantaron un estrepitoso clamor. ¿Otro café, Sandra? No, gracias. No podría dormir. Otra cosa sería la que, en aquella calurosa noche, no le dejaría conciliar el sueño. El cuélebre, según el paleontólogo, puede dominar nuestras mentes. ¿Nuestras mentes? Algo que asusta. A esa conclusión llegó Andrés tras analizar la materia dejada por la bestia. Es que por el ADN se puede saber todo. Todo no, pero casi todo. Esta materia también fue investigada, por ejemplo, con escáneres. Con técnicas que, como la MRI, imagen de resonancia magnética, lo que es yo, no puedo... ¿Entender? ¿Cierto? Ni yo. Pero que gracias a ellas sabemos que no tendremos que enfrentarnos a una criatura cuyas capacidades aterran. Superior a nosotros. No lo sé. Si tenemos en cuenta que evolucionó aproximadamente durante 165 millones de años... Tal vez lo sea. Sí, tal vez. Las simulaciones digitalizadas de la criatura nos hacen temer que sí que lo es. ¿Entonces? Los cuélebres, que según la tradición aparecieron por la región, solo eran un nebuloso recuerdo de la criatura que había dominado en el mundo y que está dispuesta a volver a dominarlo. El Pera, en la plaza, en brazos de la extraña chica, seguía hundiéndose en el demoníaco abismo. Les pareció a los que le rodeaban que la joven profería un extraño silbido. Sus rostros empalidecieron. De la boca de la chica, agrandándose, salió una espantosa lengua bífida. Buscamos a la bestia,
pero no dimos con ella. De haberla hallado, llegamos a creer que había muerto, aunque nunca abandonábamos su búsqueda. Viva o muerta, al paleontólogo le interesaba mucho. No sé, pero una corazonada. Algo me hizo ir a la casa de los Cuervo en cuanto me enteré que se había incendiado, no sabiéndose si su propietario había perecido. Allí encontré entre la maleza la escama. Y por la escama acabamos de saber que está viva. Los análisis que se le habían hecho así lo demuestran. Su ADN es el mismo que el de la materia amniótica que dejó en mi estudio. El monstruo necesita alimentarse. Por lo que deduzco, el escritor fue engullido por la bestia. Pudo ser su primera víctima, a no ser que antes otros. Pero creemos que hasta entonces se alimentó de animales. También puede que fuera ella, puesto que es capaz de arrojar fuego por sus narinas, quien incendiara la mansión. De lo que no nos cabe duda es que cuantos han desaparecido fueron presas suyas. ¿Y por qué no dijisteis lo que ya...? Lo que ya sabíamos, pero nos creería alguien. La bestia, en la plaza, tras un pavoroso silbido, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. El Pera, al que le llegó un fétido aliento, sintió cómo algo se le clavaba en la cabeza. Los colmillos del monstruo, horadándole el cráneo, regaron su cerebro de veneno. Se le enroscó mientras agigantaba con brutales ondulaciones de su cuerpo. Agarrándolo con sus garras, aleteando, comenzó a engullirlo. Los jóvenes, dando gritos de pavor, intentaban huir de la plaza, empujándose, pisoteándose. La bestia, tras tragar al joven, hundido para siempre en su demoníaco abismo, se catapultó sobre otros, hasta que, habiendo engullido a unos cuantos, voló desafiante sobre la plaza. Sus ojos ambarinos nunca habían centelleado tan malignamente. Cundió la alarma en la ciudad. Algunos, en su intento de huir de la plaza, cayendo a las puertas, morirían asfixiados bajo el peso de otros. El teléfono despertó al alcalde. La bestia se perdería entre nubes grisáceas. El interés suscitado por la criatura, aunque grande, solo había sido científico. Pero, tras analizarse la materia amniótica del rastro que dejó en el estudio del biospeleólogo, tal interés fue muy superior. De estar viva, conocida su maligna naturaleza, supondría la mayor de las amenazas para el mundo. Sospecharon que lo estaba al desaparecer misteriosamente en una noche varias personas en la ciudad. El naviero volvió a repetir: ¿Nos creería alguien? ¿Qué opinas, Sandra? No les creerían. Ni una huella de la bestia. Hace unas horas los resultados de los análisis del ADN de la escama, el mismo de la materia amniótica, confirmaron que la bestia está viva. Lo que antes era una probabilidad, ahora es una certeza. Ahora sí que nos creerán. Nos pondremos en contacto con... ¿Y yo? Apresúrate a contarlo. No sé si seré capaz de... Lo serás, Sandra. Confiamos en ti. Y es una gran exclusiva. Tardó, rebuscando nerviosa en el interior de su caótica mochila, en dar con el aparato. Diga. Perdona, es mi director. ¿Cómo? Que vaya... Pero si en la plaza se está celebrando un festival de rock y del duro y yo de eso...
¿Qué un? Voy para allá. ¿Qué ocurre, Sandra? ¿Estás pálida tan graves? Sí. Pero cuéntanos. Un monstruo. Sí, un monstruo. Ha dado muerte a unos cuantos jóvenes. ¿En la plaza de toros? Se los ha tragado. La bestia. La maligna criatura, sobrevolando la plaza a una gran altura, profirió unos silbidos espantosos. Volaba triunfal. Demetrio, el naviero, decidió decir cuanto sabían al alcalde. El amanecer era grisáceo. El alcalde había convocado una reunión urgente de la Junta de Seguridad. Sus miembros, demacrados, escuchaban atentos a cuantos les decían Roberto y su padre en la casa consistorial. El dragón, al que llamamos el cuélebre, apareció en el Triásico, continuó existiendo durante todo el Jurásico y se extinguió en el Cretácico. Evolucionó durante 165 millones de años. Ya en el Triásico se extendió por todo el Pangea, el único continente que había, dominando la Tierra. ¿Y cómo es? Puede alcanzar cuando se agiganta los 50 metros de la cabeza a la cola. Su piel, seca y dura, de escamas impenetrables, de turbios tonos verdes y rojizos, y su abdomen amarillento. Las alas son finas membranas de piel extendida entre las patas delanteras y las traseras, como la de los murciélagos, y la envergadura de unos 100 metros en su máximo tamaño. Y el pulgar de sus patas delanteras es como una lanza, las patas traseras de afiladas uñas. ¿Qué otras características? Su lengua es bífida y sus dientes lacerantes inyectando veneno letárgico. De grandes ojos vidriosos, pero de ambarinas pupilas centelleantes, siendo insoportable su mirada, que irradia ondas concéntricas con las que hipnotiza a sus presas. Lanza fuego por las narinas, y su silbo es muy penetrante. ¿Su cerebro? Nuestro cerebro tiene 45.000 millones de neuronas. El del cuélebre, 135.000 millones. Pero eso significa que es más inteligente que nosotros. No lo ponga en duda. Vuela a una altura superior a los 12.000 metros, siendo su picado de 250 kilómetros por hora. También nada. Bucea. Otros poderes que lo hacen mucho más terrible. Se puede metamorfosear adoptando las formas de otras especies. Y, señores, lee nuestros pensamientos. ¿Algo más? ¿Quién sabe? ¿Y por qué nos ataca? Porque somos su enemigo. Sabe que dominándonos, dominará la tierra. Y además saciamos su apetito. ¿Cómo enfrentarnos a él? No lo sé. El pánico, mientras tanto, se apoderaba de la ciudad. El dragón, el cuélebre, estaba dispuesto a arrasarla. Así demostraría su gran poder, el poder de una bestia servidora del mal.
Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El ataque.